Siempre es así, en cualquier aspecto de nuestras vidas, llámese en lo material, llámese en nuestra vida cotidiana, alguna carrera, algún negocio, algún emprendimiento que queremos hacer, siempre es así. En 1985, y a raíz del terremoto que hubo el 19 de septiembre de ese año, cayeron varios edificios emblemáticos, icónicos aquí en la Ciudad de México, edificios como el antiguo Hotel Regis, el Hospital Juárez, muchos edificios de Tlatelolco y muchos otros edificios que fueron afectados y derribados a causa del terremoto. Y hoy en día esos lugares ya no se volvió a construir nada más. Se ha hecho algunas plazas, algunos centros públicos, jardines, en donde la gente vaya, conmemore, recuerde lo que pasó y lo que hubo en ese lugar. Lo mismo sucede con las Torres Gemelas, allá en Nueva York, después del 11 de septiembre del 2001. Hoy en día también esos lugares están desocupados, hay algunas fuentes, algunos monumentos que recuerdan ese hecho, pero ya no se vuelve a construir nada en los lugares, es difícil, es algo natural en el ser humano que algo que ha fracasado se pretenda volver a construir. Es más fácil buscar otro lugar, buscar otras opciones y dejarlo por la paz. Y algo así le sucedió en algún momento al pueblo de Judá regresando de la cautividad. Voy a invitarles, hermanos, que vayamos al libro de Ageo, capítulo 2. Y en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a meditar sobre algo, una situación que vivió el pueblo de Judá, la tribu de Judá, en su regreso. Y voy a invitarles, hermanos, que leamos del versículo 1 al versículo 9 solamente. Voy a darle lectura a esta porción de la palabra. Ustedes me siguen con su vista. Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 9. Ageo está unos libros antes del libro de Mateo, para tener una referencia. Es un libro pequeño de 2 versículos, de 2 capítulos, y a veces se esconde dentro de las hojas de la Biblia. Y dice la palabra del Señor, ustedes me siguen con su vista, hermanos. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El título de la meditación de esta noche es Cuando todo se degrada. Y vamos a ver 4 puntos, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. El primer punto es: Dios nos hace ver nuestra realidad. El segundo punto es: Dios habla a todos. El tercer punto es: Dios sabe nuestras limitaciones y nos esfuerza. Y el cuarto punto es: Dios promete paz. Y voy a invitarles que vayamos tomando de la enseñanza de esta porción de la palabra. Y quiero que pongamos, hermanos, nuestra atención
en el versículo 3 de este capítulo 2 del libro de Ageos. Y hay una pregunta que el Señor le hace a su pueblo, al pueblo que había regresado de la cautividad. Y dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es una pregunta que Dios le hace a su pueblo que había regresado de la cautividad. Para explicar un poco el contexto para este momento el pueblo de Judá tenía aproximadamente 30 años que había regresado del exilio. Había regresado de Babilonia 30 años antes de este momento aproximadamente. Habían regresado con Esdras, con Nehemías y con otros muchos tantos judíos que vienen. Vamos en el libro de Esdras, usted puede leerlo, puede darle una leída a estos libros, y es ahí cuando se desarrolla este momento que estamos viendo aquí en el libro de Ageo. Tenía aproximadamente 30 años y habían regresado no en prosperidad, habían sido llevados 70 años antes cautivos, habían sido disciplinados por Dios a causa de su mal proceder, de su pecado que habían hecho. Habían estado en Babilonia, algunos judíos habían prosperado probablemente, pero la mayoría, el grueso de todo el pueblo de Judá, de toda la tribu de Judá, de seguro que había regresado o había vivido allí cautivos, sometidos a un pueblo extranjero. Y Dios les había dado luz a través del rey Ciro, cuando el reino de Persia llegó a conquistar lo que era el reino de los caldeos, y llegó Ciro, conocido en la historia como Ciro I o Ciro el Grande, y Dios les da luz a su pueblo, a la tribu de Judá, para regresar a través de ese mandato de Ciro nuevamente a Jerusalén, para volver a habitar a Jerusalén y para volver a reconstruir el pueblo, a volver a reconstruir el templo del Señor. Y en ese momento llega Ciro, empiezan a reconstruir el templo, los que habían regresado del exilio, y en ese momento, cuando estaba aún el rey Ciro, se detiene la obra debido a la oposición que los pueblos vecinos, enemigos de la tribu de Judá, les hacen cesar de la obra. Y la obra del Señor se vuelve a detener aproximadamente 17 años, desde el rey Ciro hasta que llega al reino de Persia el rey Darío. Pero todo este tiempo el pueblo de Judá estuvo en esta situación. Y de seguro que cada uno de ellos había en su mente, en su corazón, de seguro que cuando regresaron el deseo de volver a reconstruir el templo, el lugar en donde daban adoración a su Dios, donde su Dios había prometido su presencia, pero por diferentes circunstancias no fue posible. Y de seguro que cada uno de estos judíos, porque ya prácticamente era solamente la tribu de Judá, estaban siendo afectados anímicamente, físicamente, por esta situación. Y como lo comentaba al principio, de seguro que tenían ese gran problema que naturalmente hay en el hombre. ¿Cómo iban a reconstruir? Y el Señor les hace ver su realidad. Probablemente podríamos pensar y podríamos esperar, y frecuentemente es lo que se hace, cuando a alguien le está yendo mal, cuando alguien ha fracasado en algún proyecto, en algún negocio, en alguna circunstancia, en algún aspecto de nuestras vidas, siempre sus amigos, los que lo aprecian, los que le quieren, siempre se pretende dar buenas palabras, se pretende animarle, y a veces caemos en la exageración. Por ejemplo, cuando a lo mejor alguien ha comenzado algún negocio e invirtió, se endeudó y le echó ganas y el negocio fracasó, la mayoría de los que lo llegamos a saber, pues le damos palabras de ánimo. Decimos, pues de los errores se aprende
gajes del oficio, no te desanimes, sigue adelante, y podemos citar hasta situaciones, ¿no?, que se han visto en la historia, ¿no? Gente que empezó mal y que terminó siendo exitosos. Eso es lo que naturalmente lo hacemos. Pero aquí el Señor le está haciendo ver la realidad al pueblo, a la tribu de Judá, y no les está dando palabras motivacionales solamente. Les está diciendo, ven, ¿quién de ustedes que vio la primera casa y está viendo esta que se está construyendo? No es como nada delante de sus ojos. El Señor no les está dando su palabra para animarles, para motivarles bajo situaciones o bajo cosas efímeras. El Señor está siendo concreto, el Señor está siendo real, y de seguro que era así. Dice en el libro de Crónicas, en el libro de segundo libro de Crónicas, que no había una casa, no había un templo, no había lugar en toda la tierra conocida en ese tiempo que fuera tan grandioso como lo fue el templo que construyó el rey Salomón. A causa de la invasión de Nabucodonosor y los caldeos a Jerusalén, ese templo fue destruido completamente. Y podría cada uno de los judíos haber pensado, ¿para qué seguimos esforzándonos? ¿Para qué seguimos haciendo el trabajo si ya no vamos a lograr nunca hacer esta casa como era antes? Podemos intentarlo, sí, pero ellos sabían que iban a fracasar en esa parte. Sabían que ya no tenían todo lo que se tuvo en el tiempo de Salomón para edificar esa casa, todo el oro en abundancia, la plata que dice la Biblia que no se podía ni contar en ese entonces, porque era demasiada. Ni siquiera se tomaba en cuenta la plata, a diferencia de este momento que estaban viviendo los judíos al regreso del exilio, donde habían regresado nuevamente, les comento, habían regresado como cautivos. De seguro que a muchos estaban apenas empezando nuevamente a retomar sus vidas en Jerusalén, en Judá. De seguro que la mayoría estaba haciendo actividades rurales, siembra, ganadería. No había gente negociante ahí, habían a lo mejor muy pocos. Y probablemente Dios no les está dando una palabra vacía, les está hablando con la realidad. Les está diciendo, no es esto como nada a lo que fue el templo de antes, pero por alguna razón. Y eso es algo que realmente es algo, a lo mejor a primera vista, inconveniente para nosotros, porque siempre queremos palabras de ánimo, ¿no? Siempre buscamos, y de hecho hasta nos metemos al internet, al Face, para buscar frases motivacionales, ¿no? Frases que nos llenen por un momento, frases que nos saquen de esa situación mental, espiritual, moral en la que a lo mejor en algún momento llegamos a caer. Hay muchos libros, ¿no?, que se leen, que se escriben hoy en día para la superación personal, para quitar ese vacío que se llega a sentir en el corazón cuando nos llenamos de frases vacías. Y en este caso el Señor no les está hablando con esas palabras vacías, les está hablando directamente. No es esta casa como nada a comparación de lo que fue la anterior. Les está haciendo ver su realidad. Y de seguro que así era, hermano. Y de seguro que así era, porque ya no iba a tener los materiales tan grandiosos con los que se edificó la primera casa. Y aún más sintiéndose culpables, porque sabían, durante todo el exilio supieron que la causa de haber llegado a ese punto era haberle fallado al Señor. Qué culpables se debieron de haber sentido cada uno de ellos. Dice en el libro de Esdras que en ese momento
cuando se estaban edificando los cimientos del segundo templo, de este templo al que hace referencia el profeta Ageo, dice que algunos lloraban y otros reían. Lloraban por esta misma situación, porque habían visto la grandeza, la gloria de la primera casa. Y estaban viendo tal vez lo pequeño que era la segunda, lo rudimentaria, lo básica que era la segunda casa. Pero Dios habla a cada uno de nosotros con realidad. Y de seguro que cuando llega el Señor a nuestro corazón, nos hace ver lo que realmente somos. No nos dice, bueno, sí eres malo, pero no tanto. No, el Señor sí nos dice, has fallado, has pecado. El Señor sí nos hace ver nuestra realidad. Y claro es, y gracias a Dios por ello, que es siempre con un propósito especial para nuestras vidas. Y vamos al segundo punto, hermanos. Dios habla a todos. Dice en el versículo 1, versículo 1 y 2, y ahí nos dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, Dios usa a sus mensajeros, Dios usó a sus profetas, pero la palabra, el mensaje surge del corazón de Dios para llegar a cada una de las personas. Y dice en el versículo 2, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, es al que en ese momento era el líder social o el líder político, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, el líder espiritual, y al resto del pueblo. El Señor habla a cada uno de los aspectos de manera que cubre toda persona en una sociedad, en una iglesia, en una familia, de manera que no haya pretexto. No haya pretexto para nosotros hacernos a un lado en lo que el Señor quiere hacer en su pueblo, en su iglesia y en cada una de las familias. Y dice este versículo 2, y al resto del pueblo diciendo. Generalmente, hermanos, cuando hay alguna situación difícil en cualquier lugar en el país, en la escuela, en la familia, siempre hay quien pretende pasar desapercibido. Siempre hay los que pensamos, bueno, no hay agua en la ciudad, bueno, pues que se encargue el gobierno, ¿no? Que se encargue Delfina Gómez, que se encargue el presidente municipal. Y nosotros nos hacemos a un lado, esperamos solamente las respuestas, los resultados, los beneficios, pero pretendemos no hacer nada. Y en este caso el Señor a su pueblo y el mensaje que le está dando a su pueblo está abarcando a todos. Es verdad que está comenzando con las personas responsables en ese momento, pero no omite al pueblo en ningún momento. De manera que el mensaje es para todos. Y de igual manera, hermanos, hoy en día, independientemente de la perspectiva que usted tenga hoy en día con la obra, y voy a enfocarlo aquí en la iglesia, sea la perspectiva que usted tenga hoy en día, si usted cree que estamos avanzando espiritualmente, si estamos haciendo lo que Dios ha mandado, es porque usted ha hecho lo suyo. Si usted cree, hermano, que nos estamos estancando, que no estamos avanzando, es porque entonces, tal vez, no hemos hecho lo que nos toca. El Señor habla a todos, hermanos, y de tal manera que no deja cavidad el Señor para poder alguno justificarse de lo que dejemos de hacer. Así que, hermanos, es un mensaje para todo el pueblo. Como aquí el Señor se dirige a los líderes, sí, pero al pueblo en general, a todos, independientemente de sus capacidades, independientemente de sus funciones, lo hace a todos. El Señor habla a todos por igual.
Dios sabe de nuestras limitaciones y nos esfuerza, hermanos. Voy a invitarles que ahora vayamos, nos enfoquemos, versículos 4 y 5. Yo lo leo, hermanos, ustedes me siguen con la vista. Dice versículos 4 y 5. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Nuevamente el Señor está incluyendo a toda persona. Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El Señor motiva a cada una de las personas en este momento a trabajar, a esforzarse, porque de seguro que para este momento imperaba el desánimo en el pueblo, en la tribu de Judá. Por aquellas situaciones habían, a lo mejor sus estándares que se habían hecho con respecto a la construcción del templo eran altos, pero al ver sus posibilidades, al ver lo que tenían y a ver a lo que podían hacer solamente, eso desanimaba. Y también pasa con cada uno de nosotros, hermanos, y yo creo que a todos nos ha pasado o nos va a pasar que tenemos algunas expectativas con algún proyecto y llegando el tiempo o llegando el momento que nosotros nos ideamos, sea un trabajo también, viendo que no es lo que esperamos, nos llegamos a desanimar. Y eso es lo que estaba pasando con la tribu de Judá. Pero el Señor le dice, esfuérzate. Y esta es una decisión. Generalmente nosotros actuamos motivados por nuestras emociones. Al comenzar todo proyecto, al comenzar alguna carrera, al comenzar algún negocio, empezamos con todo el entusiasmo. Pero conforme vamos avanzando, puede ser que las circunstancias adversas, los inconvenientes, lo que no se contempló desde el principio, nos vayan desanimando. Pero este llamado del Señor a esforzarnos no va en función de nuestro estado de ánimo. Es una decisión que debemos de tomar. Y es una decisión y es una orden que el Señor le da a cada uno del pueblo de Judá. Esfuérzate, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Habían dos evidencias para la tribu de Judá, para el pueblo de Israel, con las cuales ellos sabían que el Señor estaba con ellos. Uno era el templo del Señor en Jerusalén. Ellos, el pueblo, al ver el templo, ellos sabían que la presencia de Dios estaba ahí, porque lo había prometido desde la edificación del templo. Y al ya no tener esa evidencia material de la presencia del Señor, era un duro golpe para cada uno del pueblo de Judá. Hoy en día nosotros, hermanos, sabemos que estemos aquí en el templo o vayamos rumbo a nuestros hogares, estemos en nuestro trabajo, estemos en nuestros hogares, sabemos que el Señor está con nosotros, sabemos que nos cuida, porque eso cambió desde el momento que el Señor vino a este mundo. Hizo la gran obra de salvación en la cual cada uno de nosotros fuimos beneficiados, y a través de su misericordia y su amor el Señor prometió su presencia a través de su Espíritu Santo para cada uno de nosotros, y sabemos y estamos conscientes de que esto es así. Pero en ese momento la presencia del Señor se manifestaba a través del templo. Dice en el libro de Éxodo, cuando el pueblo iba saliendo de Egipto y sube Moisés a hablar con el Señor para los mandamientos en el monte,
Dice que mientras Moisés estuvo en el monte, el pueblo de Israel se desenfrenó e hicieron becerros de oro. Y dice la Biblia que el Señor le dice a Moisés, ve tú, porque si yo voy a destruir al pueblo, porque el Señor no puede habitar con el pecado. Moisés se enojó, el pueblo tuvo la ira de Moisés, y ese es el otro aspecto que la tribu de Judá tomaba como evidencia para saber que el Señor estaba con ellos. Y dice en el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Después de que el pueblo falla al salir de Egipto y Moisés intercede por el pueblo, Dios le promete a Moisés que su presencia irá con ellos. Dios perdona. Dios en su misericordia no destruyó al pueblo, y aún más, el pueblo de Israel, la presencia del Señor iba a ir con ellos. Dice la Biblia que iba como nube en el día y como columna de fuego en la noche, en todo momento estaba. Y eran los dos aspectos que la tribu de Judá veía. Estaban seguros de la presencia del Señor, el templo y profetas, hombres de Dios que los guiaran. Y para este momento escaseaban los dos. Pero el Señor les da una palabra, les dice, así como en ese momento ustedes me fallaron y aún así yo estuve con ustedes, así yo voy a estar con cada uno de ustedes hoy en este momento. Tenían ellos para ver, vuelvo a repetir, el templo era un factor importante en el cual la tribu iba a ver que el Señor estaba con ellos. Y a veces nos cuesta trabajo, hermanos. Sabemos que Dios puede hacer todo, sabemos que Dios es omnipotente, pero cuando debemos de creer, debemos de tener esa fe que dice el escritor de Hebreos, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No sé si le haya pasado a usted, pero a veces lo dudamos. Sabemos que Dios puede levantar a los enfermos. Sabemos que Dios puede dar un avivamiento grande en nuestro país, en el mundo. Sabemos que Dios puede hacer un avivamiento en nuestras vidas. Pero cuando llega la hora de tomarlo por cierto, entonces la duda se apodera de nosotros. Y el Señor les estaba diciendo al pueblo a la tribu de Judá, así como mi espíritu estuvo con ustedes, así estaré también en este momento. Y en este momento también, hermanos, tenemos esa bendición. Hoy en día que el Espíritu de Dios esté con cada uno de nosotros. No sé cuáles son sus proyectos en su vida, en su vida espiritual, en su vida secular. Tenemos proyectos como iglesia. Creemos, hermanos, que el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Realmente lo creemos? Dios quiera que no dudemos. No sé si usted ha tenido algún deseo en su corazón, tal vez de ver la iglesia llena, tal vez de poder ser luz aquí en donde el Señor nos ha puesto. Y de seguro que si Dios va con nosotros, así como fue con la tribu de Judá, nos lo permitirá ver. Pero el llamado es, esfuérzate. En este pasaje dice, habla a Zorobabel, a Josué y al resto del pueblo, pero podríamos poner Iglesia Príncipe de Paz. Esfuérzate, dice Jehová de los ejércitos. Porque así como estuve con el pueblo cuando salió de Egipto, así como estuve con el pueblo cuando les habló Ageo, así estará con nosotros. Dios quiera que así sea, hermanos. Dios promete paz.
versículos del 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Tal vez el pueblo en este momento no estaba vislumbrando lo que el Señor iba a hacer con esta casa que ellos iban a construir. Humanamente, y de seguro que no ha habido una casa más grande y más excelsa que la que fue construida por Salomón. Pero esta casa, este trabajo que el Señor les estaba dando, iba a ser lleno de toda la presencia del Señor. Esta casa que ellos construyeron es la casa en donde el Señor Jesús estuvo predicando. Esta casa que construyeron ellos es la casa donde salió salvación para cada nación. De tal manera que en ese lugar se predicó las palabras de vida que hoy en día conocemos. Dice Pablo que todas las verdades del Señor, hasta el momento en que el Señor Jesús vino a este mundo, habían sido ocultas para toda la humanidad. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, en este lugar, en esta casa, era donde el Señor dio mensaje para todos, mensajes que hoy en día, hermanos, nos ha dado vida eterna. Tal vez el pueblo en general podría tener esa sensación de amargura de decir, esta casa no es nada a comparación de lo que fue la otra, pero no habían vislumbrado lo que el Señor iba a hacer y tal vez no lo necesitaban entender. Dice en el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Generalmente usamos este texto para motivarnos a creer que el Señor va a proveer todo lo que nos falta, ¿no?, en nuestras necesidades. Y es un hecho. Pero aquí el Señor está afirmando. No es de que el Señor desee una casa lujosa, porque de Él es todo. El Señor estaba motivando al pueblo en general a que trabajara y le da esta promesa. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y qué bendición que se llegó a cumplir esta profecía y esta promesa del Señor a su pueblo. Y hay una promesa hoy en día para la iglesia. Hay una promesa hoy en día para la iglesia Príncipe de Paz. El Señor volverá nuevamente. Y lo que hagamos hoy en día, el trabajo que lleguemos a realizar en la obra del Señor en este lugar, no sabemos, hermanos, la trascendencia que va a tener. Pasaron aproximadamente 500 años de este momento hasta que el Señor Jesús vino a este mundo. No sabemos qué va a pasar con lo que el Señor nos permita realizar en este tiempo, aquí a 20 años, 50 años, 100 años, 500 años, hasta que el Señor venga. No lo sabemos, hermanos. Y tal vez estamos también desperdiciando esta
oportunidad. Tal vez igual estamos como el pueblo de Judá, viendo que los recursos son pocos, que la mano de obra es poca. Tal vez hay hermanos que están poniendo de su economía, poniendo de su salud, poniendo su vida prácticamente. Y tal vez no sabemos las repercusiones positivas, grandiosas, que habrá cuando el Señor vuelva por su iglesia. No sabemos a quién podríamos ver aquí, gente nueva, gente salvada, aquí en su iglesia. Y ese es el consejo que el Señor da a su pueblo, y es el consejo que hoy, Iglesia Príncipe de Paz, debemos de tomar: esfuérzate. Porque de seguro que de igual manera el Señor hará temblar a todas las naciones, ya sea de gozo o ya sea de temor. Pero qué bendición, hermanos. Y pues, hermanos, animémonos. De seguro que el trabajo para algunos es mucho, aparte de tener los compromisos en la iglesia. Seguro que hay que ver la familia, hay que ver su trabajo. Pero animémonos, hermanos, esforcémonos a seguir adelante. Si por alguna razón hemos dejado de trabajar, nos hemos desanimado, mirando nuestras limitaciones, animémonos y esforcémonos, porque vendrá el deseado de las naciones nuevamente por cada uno de sus hijos. Dios les bendiga, hermanos.